Pues ya estamos aquí en este viernes de Autos en Concreto, casi las 10, pasaditas de las 10, conectándonos aquí con ustedes y dándoles la bienvenida para platicar pues de todo lo que está sucediendo en este sector automotriz y que la verdad está bien interesante porque pues estamos hablando de muchos temas que hay alrededor del sector automotriz. Les damos la bienvenida y pues bueno, hoy me acompaña Julián Sánchez, también está Mateo Villa y en unos minutitos más vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy para que nos platique de unas tendencias que se están dando en el tema de combustibles en los vehículos. Saludo a Julián. Julián, ¿cómo estás? Muy buen día, que nos va a platicar la agenda de fin de semana. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí saludándonos a todos los que nos están viendo y escuchando. Pues te comento que ayer se inauguró la exposición de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, LAMPI Cancún Investment Summit, y ahí el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez, informó que se invierten desde 2020 a la fecha poco más de 200 mil millones de pesos en 595 proyectos en todo el país, principalmente en entidades como Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas, entre otras. Y un dato interesante dice que para este año, pese a que no se esperan del todo los efectos de la crisis sanitaria, un escenario conservador les permite anticipar que México cerrará el 2021 con la visita de casi 30 millones de turistas internacionales y una derrama superior a los 13 mil millones de dólares. Y pues hablando de turismo, ya pasando a temas más amables, como que con el calorcito este fin de semana, como que se antoja pasar un momento en pareja y darse una escapada para tener un fin de semana romántico. ¿No te parece? No, pues por supuesto, la verdad es que se antoja, pero un lugar que no esté tan caluroso, Julián. Pues te podría recomendar, aquí cerca de México, tomas tu auto, hoy que vamos a hablar de autos aquí en tu espacio, a 2 horas del Distrito Federal, pues está Huasca de Ocampo en Hidalgo, que es un pueblo mágico con calles empedradas, sus alrededores están ocupados por presas de agua, montañas y has de recordar los primos basálticos, que es un atractivo Ah, claro. natural muy importante. Y el momento para escoger hospedaje, pues la selección debe pasar por la ex hacienda de San Miguel Regla, que cuenta con lagos, tirolesas, restaurantes y románticas habitaciones de estilo campestre con chimeneas. Así que ahí les dejo la recomendación para quien guste tomar su auto y dirigirse hacia Huasca de Ocampo. No, pues súper bien. Y aparte, ¿sabes qué, Julián? Que son lugares, destinos que están cercanos a la Ciudad de México, que pues, a lo mejor quizá en un par de horas yendo así a buen ritmo, disfrutando el camino, no acelerándote tanto, pues puedes disfrutar un buen fin de semana, ¿no? Con la familia o como tú dices, con la pareja, novio, novia o pareja. Entonces, bastante bueno. Y también disfrutar la gastronomía. Es un lugar de buena gastronomía por allá, por esos lugares en el estado de Hidalgo. Así es, hay cosas muy ricas ahí para disfrutar. No, pues excelente, Julián. Pues fíjate que hoy vamos a tenemos aquí un invitado interesante. Déjame presentarlo porque vamos a hablar de un tema que pues, a lo mejor sí lo hemos visto, pero no le hemos puesto tanta atención. Y pues me da gusto presentar a Andrés Bayona. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, GNL, GNC y Biogás. Andrés, mucho gusto. Qué bueno que aceptaste nuestra invitación. Bueno, Hugo, muchas gracias. Igualmente, Julián y Mateo, pues gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Andrés. Como comentamos así rápidamente antes de entrar aquí al aire, pues fíjate que el tema del gas natural en vehículos siempre yo creo que ha llamado la atención desde hace ya algunos años, pero platícanos un poco cómo ha venido evolucionando, sobre todo ahora que, pues en materia de regulación, qué tanto se ha evolucionado, qué tanto pues, está tomándose ya en consideración el uso del gas natural en diferentes vehículos, tanto particulares como vehículos empresariales de flotilla, etcétera. Danos un pequeño panorama de cómo ha venido evolucionando el uso del gas natural, Andrés. Bueno, básicamente esto es digamos, el gas natural vehicular es un combustible económico, ecológico y seguro. Es una alternativa que tenemos hoy, digamos, como combustible de transición a los próximos opciones que traemos en un futuro, eléctrico, en la parte de hidrógeno, muy seguramente en varios años adelante, pero digamos que hoy tenemos esta alternativa
que en el mundo pues tiene más de 100 años. Desde antes de la guerra del siglo pasado pues ya existía gas natural. Y aquí en México, digamos en el norte del país, pues ya desde principios del siglo pasado también pues tendían ya gas natural. Entonces esto no es nuevo en el mundo, más sí en México, pero es una alternativa bien interesante dado que, dado las grandes reservas que se tienen en estos momentos en Norteamérica, pues nos ha generado unos costos del gas natural, del gas natural como tal, muy bajos, se bajaron a niveles de $2, $2.50 el millón de BTU contra $20 la gasolina o veintitantos el diésel. Entonces, es una alternativa económica de inminente aplicación y aparte, pues la parte ecológica que es fundamental. Pues tú tienes una disminución de los gases de efecto invernadero, pues hasta el 90% y digamos que hay unos beneficios sociales importantes que podemos con este tipo de combustibles entregar a millones de mexicanos. Sí. Voy a continuar. Déjame hacer un pequeño comercial aquí en concreto, en autos en concreto, porque al principio hay que mencionar que estamos invitando a todos los que nos están escuchando y participando en las redes sociales a que nos sigan justamente en esta transmisión porque vamos a dar 2 kits de 2 marcas bien interesantes. Una es Jeep y la otra es Ram, para que se los puedan llevar al final de la emisión de hoy. Vamos a dar a conocer los ganadores. Solamente tienes que estar pendiente durante estos 30 minutos, verán reacciones, verán justamente comentarios en vivo, siguiendo las redes sociales, y a quienes empiecen a mandar sus reacciones, ya sea un like, un comentario, en fin, cualquier tipo de reacción, va a estar participando en una tómbola virtual que vamos a dar a conocer al final de la transmisión del día de hoy. Perdóname, Andrés, ahora sí es que era bien importante para todos los que nos están siguiendo. Y retomando el tema de gas natural, fíjate que comentas algo bien, bien importante. Yo creo que la gente ha hecho más conciencia, sobre todo del tener tecnologías que no sean tan dañinas al medio ambiente, que sean más amigables con el medio ambiente. Y creo que aquí el gas natural juega un papel muy importante para quienes utilizamos algún vehículo para poder considerarlo como forma de combustible. ¿Qué ha pasado en México, Andrés, con esta percepción? Pero mira, como tradicionalmente teníamos el uso de gas natural, de gasolina y del diésel, y pues desde que nacimos siempre escuchamos gasolina y diésel, pues siempre fue un combustible tradicional, digámoslo así. La tecnología del gas natural, reitero, tiene más de 100 años. Sin embargo, en México no existían, digamos, ductos en su momento dado y habían algunas, digamos, condiciones diferentes. No existían los vehículos dedicados, habían ciertas limitaciones, un desconocimiento absoluto de la alternativa, a pesar de que en otras latitudes existía este producto hace muchos años. Pero finalmente, pues teníamos una gasolina que era subsidiada, que tenía unas condiciones especiales, bueno, todo lo que hemos vivido en el pasado, pero ya recientemente con los cambios que ha habido, pues ya están fabricándose autobuses, por ejemplo, con gas Sí. natural de motores dedicados, ya está pues la liberación que tuvimos de los combustibles. Igualmente, la gran ventaja que tuvo al bajar el costo del gas natural, y pues el gobierno pues también construyeron un gran número de kilómetros de ductos de transporte, lo cual generó una oportunidad de crecimiento de la infraestructura. Entonces, ya con esto, adicionalmente a la conciencia que está teniendo y a la necesidad que tenemos de buscar combustibles ecológicos, pues también se está abriendo la puerta para este tipo de combustibles. Caso muy particular, México también tiene firmado acuerdos pues, globales de disminución de los gases de efecto invernadero, etcétera. Entonces, todo eso ha generado un interés marcado y realmente ya estamos teniendo una importante, digamos, percepción de muchos sectores. Por ejemplo, tu invitación el día de hoy, que me agrada mucho, lo cual indica que ya se está empezando a despertar en gran número de la población que no conocía esto, la alternativa que traemos, como repito, un combustible de transición hacia otros energéticos a futuro. Entonces, sí está creciendo de una manera sustancial. Para el año 2021 tenemos previsto duplicar la infraestructura que se ha construido en los últimos 20 años en México. Solamente en este año 2021
tenemos previsto duplicar el número de estaciones de servicio que hemos hecho en 20 años. Eso creo que te puede decir a ti la gran expectativa que se puede generar, entendiendo que esto es un país que tenemos 45 millones de vehículos, el 95% a gasolina y un 5 o 6% a gas, a diésel. Entonces, está todo por hacer. 45 millones. En el mundo tenemos cerca de 30 millones de vehículos convertidos. Entonces, ya te estoy dando la gran expectativa que podemos tener de este combustible en México. Oye, y fíjate que siempre hay, bueno, esa expectativa que qué bueno, me da mucho gusto que vayan creciendo y que lo estén previendo en un futuro no tan lejano, que crezca todavía mucho más. Pero siempre hay esta gran duda del usuario, Andrés, de qué tanto me conviene, no, si no pierdo alguna, pues ya sabes, alguna potencia en el carro, si no pierdo, pues algo, tener cierta dinámica de manejo, ¿no? Que al que estoy acostumbrado en el vehículo. ¿Qué le recomendarías más bien al consumidor para que se anime justamente a hacer la conversión? Mira, la buena noticia que podemos decir hoy es que ya hoy la tecnología es siglo XXI. En el siglo pasado existían otras tecnologías que eran, por ejemplo, equipos de tercera generación, con otro tipo de tecnologías. Hoy ya tenemos inyección secuencial, por ejemplo, en las conversiones per se de los vehículos, y digamos que ya la fabricación de las nuevas unidades ya vienen, por ejemplo, con material endurecido, lo que es el motor per se, pues la parte de combustión. Entonces, hoy, y las computadoras a bordo de los vehículos modernos, pues ya vienen que fácilmente se pueden, digamos, adaptar con computadoras para gas natural. Entonces, hoy pues te puedo decir que la pérdida de potencia, que es lo que pudiera pensar la gente, ¿qué crees? Un 2, un 3%, realmente es imperceptible. Entonces ya, y digamos, tecnológicamente hablando, ya los equipos son equipos, repito, modernos, siglo XXI, lo cual no trae ningún tipo de complicaciones en la operatividad de la máquina, mucho menos en el daño, porque el gas natural realmente es un combustible seco. ¿Y cuál es la gran ventaja? Que, por ejemplo, vamos a hacer la analogía con los vehículos a gasolina. Un vehículo a gasolina, tú inyectas un líquido, que en este caso es la gasolina, y mediante los inyectores, pues se atomiza la gasolina, ¿no? Y viene el proceso de combustión, ciclo Otto y todo el tema. Sí, En el caso del gas natural, ya tú tienes un combustible que viene gasificado, porque claro. realmente aquí no hay ningún cambio de estado. Tú lo comprimes en unos cilindros de almacenamiento y sencillamente mediante un sistema de inyección lo regulas y lo inyectas en el mismo estado gasificado. Entonces, no hay cambio de estado y no hay ningún tipo de complejidad ni nada. Entonces, la combustión es casi completa, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué genera esto? Unos beneficios, digamos, porque no se contamina, por ejemplo, la cámara de combustión, como pasa en el caso particular de los vehículos a gasolina, que queda lo que es el carbón cuando es el proceso de Claro. combustión. En este caso no existe, porque hay algo interesante. El gas natural es gas metano. Es un carbono, 4 hidrógenos, CH4. Entonces, Ujú. al ser, digamos, el gas natural, que es fundamentalmente gas metano, es el hidrocarburo más liviano que existe. Entonces, también tiene unas propiedades de pronto diferentes y te da unas ventajas en la misma combustión, por ejemplo. Igualmente en el mismo manejo, se maneja siempre en estado, por ejemplo, gasificado, aunque hay otras tecnologías que lo puedes licuar para hacerle algún tipo de, para tener mayor volumen y después se vuelve a gasificar. Pero ese es el gas natural licuado. En este caso, el vehicular, finalmente en la cámara de combustión siempre entra gas en estado gasificado, digámoslo así. Entonces, hay unas ventajas técnicas importantes y la vida del motor se incrementa, el mantenimiento se baja, etcétera. O sea, hay una serie de ventajas supremamente importantes para el uso de este combustible. Qué bueno, porque finalmente también mucha gente dice, bueno, es que también puede ser que el mantenimiento se me incremente, pues porque como no era la tecnología que tenía mi vehículo, etcétera. O sea, cuando haces la conversión del auto. Y pues bueno, lo que comentas es que no, al contrario, ganas eficiencia en los mantenimientos, ganas eficiencia también en el uso del combustible, etcétera. Qué tan caro es, Andrés, pues si tienes ya un vehículo, convertirlo a un vehículo con gas natural? Mira, esa es otra gran ventaja. Por eso al principio decía que es un combustible económico, ecológico y seguro.
En la parte económica es supremamente importante. Por ejemplo, hoy el litro de gasolina está en 20 pesos, 20, 50, 21, 22, dependiendo si es diésel o, perdón, es regular o premium. Está por el orden de los 20, 22 pesos. El gas natural comprimido está en 10 pesos. No, bueno. Inclusive en algunas regiones del país está por menos de 10 pesos. Tú encuentras regiones, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, está en 8 pesos, por ejemplo. Obviamente tienen un tema diferente por la gasolina de frontera y tal, pero digamos está en 8 pesos. En Monterrey está en 9.50, un ejemplo. Entonces, están dando una rentabilidad supremamente importante que está ganando todo el mundo. Están ganando pues los dueños de las estaciones de servicio, pero también están ganando un ahorro del 50% al menos los dueños de vehículos, de flotas, taxistas, autobuses y en Sí. general el público que utilice gas natural vehicular. Entonces, hay un mínimo un 50% de ahorro por sustitución. Fíjate que ahorita que dices lo de las empresas, efectivamente hemos visto, pues ya en la calle desde hace ya algunos años, que hay flotillas ya de empresas que tienen sus vehículos a gas natural. ¿Qué tanto ha venido creciendo, Andrés, esto de que más empresas estén buscando esta tecnología de gas natural, justamente para aprovechar estos beneficios que comentas, ¿no? Esta parte ecológica, esta parte económica también, y también la otra parte de pues, tener menores costos de mantenimiento. ¿Qué tanto ha avanzado en el sector empresarial? Mira, es interesante, digamos, hay varios tipos de usuarios. Por ejemplo, el sector del transporte de cargas, que son empresas importantes, ya está teniendo un altísimo interés en los transportadores, por ejemplo, de los vehículos de transporte de cargas interestatales que van a los Estados Unidos, atraviesan todo el país, etcétera. Sí hay una gran dinámica en este tipo de interés, porque evidentemente el combustible sabemos que es un costo, un 40 o un 50% del costo operacional de un vehículo. Si tú lo bajas a la mitad, pues sencillamente estás incrementando la rentabilidad en un 25% en el negocio, ¿no? De transporte. Sí, Entonces, en el negocio de los transportadores de carga, ya están teniendo los primeros tractocamiones que están llegando de fábrica con gas natural. Ya se están ok. instalando primero en México. En la parte de transporte, por ejemplo, de pasajeros, de vehículos urbanos, ya hay flotillas importantes. Yo diría y me menciono, por ejemplo, un caso de éxito, por ejemplo, en la ciudad de Querétaro. En Querétaro hay una empresa que se llama Querobús, por ejemplo, tiene un número importante de 600 o 700 autobuses dedicados de 0 kilómetros, con aire acondicionado, con toda una belleza de autobuses que vienen con gas natural dedicado de fábrica. Puerto Vallarta, ya están entrando en Ciudad de México, aquí teníamos RTP, allá arriba, pues en el pionero, pues también fue la gente de la ciudad de Monterrey, pues el transporte masivo de Monterrey, Sí, ya tenemos en exacto. Ciudad Juárez, Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua. Entonces, hay una serie de flotillas que vienen con vehículos dedicados a gas natural. Por el otro lado, en la parte empresarial, pues evidentemente también hay un ahorro importante, lo que son flotillas masivas de transporte y de distribución urbana, de camionetas, etcétera. Ya está teniendo una importante dinámica. ¿Y qué se diga de los taxis? Pues los taxis, pues sabemos también que son vehículos que están 24 horas dando vuelta en las calles. Los Uber, ya hay algún número importante de vehículos, por ejemplo Uber, etcétera, que tienen ese tipo de costo, pues incidencia fuerte con el costo del combustible. Entonces, ya tenemos un interés muy marcado en este tipo de transporte. Y como te digo, esto realmente es orientado al transporte masivo o intensivo. A mí no me interesa de pronto hoy dedicarle, o a nosotros, perdón, no nos interesa dedicarnos a la ama de casa que consume 10 litros a la semana. Realmente no es para ella, no está orientado a esto, que son millones, pero hoy es Ajá. para el que sí, para por ejemplo, los 150,000 taxistas de México, por ejemplo, Ciudad de México, o etcétera, así como que ellos sí tienen un uso masivo intensivo. Ahora, cuando ya exista la infraestructura de 2,000, 3,000 estaciones, pues ya se puede masificar al otro segmento que ya no utiliza de manera intensiva este tipo de combustibles. Entonces, esa es como la visión que sí tenemos y hay un Sí. gran interés de parte de las flotillas que tienen carga y tienen pasajeros pues en sus principales usuarios. Sí, que definitivamente son los que por el uso del vehículo, pues necesitan considerar mucho el ahorro, por una parte, pero también creo que la conciencia ecológica tiene mucho que ver en que hagan este tipo de cambios, ¿no? Este tipo de acciones. Y bueno, sí es cierto, Andrés, pues todavía, pues quienes tenemos auto particular a lo mejor la pensamos porque
dices, bueno, ¿y dónde voy a cargar mi auto cuando lo haga a gas? A lo mejor todavía no hay tantas estaciones, pero en eso están avanzando, ¿no? En que sí se tengan la cantidad suficiente de estaciones de carga de gas. Por ejemplo, ¿en qué regiones aquí en México? Comentabas ahorita el norte del país, que pudiera ser una región interesante, pero ¿qué regiones son las que más han avanzado, sobre todo en este cambio de tecnología? Mira, pues ya realmente en todo el país se está dinamizando, pero fundamentalmente los grandes centros de consumo, como sabemos, Ciudad de México, digamos, pues más bien el Estado de México, Estado de México. ciudades como Monterrey, por ejemplo, Guadalajara, Jalisco, y pues eso como fundamentalmente la ciudad más importante del país. Sin embargo, ya se está masificando, te decía Ciudad Juárez, Chihuahua, por ejemplo, o ciudades, por ejemplo, toda la zona del Bajío. El caso de éxito que yo menciono, como ahorita lo mencionaba nuevamente, es Querétaro. Para mí, para mi criterio, es la ciudad por excelencia que ha sido de una manera ordenada, ha sido bien planificada por parte del gobierno, definir un plan estratégico de crecimiento a gas natural. Entonces, ha sido masiva la dinámica en cuanto a conversiones de taxis, de autobuses. Entonces, yo creo que es el caso de éxito copiable o replicable, más bien, a nivel nacional, yo creo que es la ciudad de Querétaro o el estado de Querétaro. Entonces, la zona del Bajío está creciendo mucho, Aguascalientes, León, Guanajuato, etcétera. O sea, toda la zona del Bajío ya arrancaron las primeras estaciones, por ejemplo, en San Luis Potosí, ya vienen un número importante de estaciones en esta región. Entonces, todo lo que es el Bajío mexicano está creciendo mucho. Hay una dinámica interesantísima, por ejemplo, en Nuevo León, hay una dinámica parte de Jalisco también. Ya se están masificando en otras regiones, como te decía, el noroccidente del país, allá arriba, por ejemplo, próximamente Mexicali, por ejemplo, la ciudad de Sonora, Hermosillo, Sonora, etcétera. O sea, ya hay otras regiones que están empezando a mirar este tipo de tecnología porque es que ya están las redes, que es lo importante, los ductos. Ahora, tú mencionabas un tema importante y es la parte ecológica. Yo creo que hay una conciencia importante a nivel de todo, de la sociedad, porque sabemos que el 60% de la contaminación ambiental es por fuentes móviles en las grandes ciudades. Y esto pues no lo digo yo, lo dicen los estudios que se han hecho, por ejemplo, el Banco Mundial, particularmente en Ciudad de México y en el Estado de México, por ejemplo, en la cual si nosotros logramos abatir la contaminación por fuentes móviles, en este caso vehículos, por ejemplo, pues vamos a generar una gran ventaja, digamos, y va a una disminución importante en la contaminación ambiental, por ejemplo, en las grandes ciudades. Entonces, sí nos interesa mucho que de parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales podamos encontrar un apoyo para desarrollar este tipo de tecnologías, lo cual, pues sabemos que es beneficio para todos. Entonces, sí hay una importante interés de nuestra parte como Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, la cual pues ya somos cerca de 100 empresas nacionales y extranjeras que estamos promoviendo esto y que realmente invitamos a los colegas y que se vinculen con nosotros para darle mucha más dinámica al sector. Y sí nos interesa mucho estos espacios, Hugo, para que, digamos, conozcan que hay un grupo importante de empresas que estamos trabajando en la promoción de este tipo de tecnologías que son beneficiosas para millones de mexicanos. Sí, fíjate que aquí ya tenemos varios comentarios de la gente que nos está siguiendo en redes sociales. Pues bueno, hay varias inquietudes. Nos dicen que qué servicio adicional lleva ya cuando tienes un auto o un vehículo a gas natural, ¿cómo funciona la inyección de gas? ¿Qué servicio adicional se requeriría? No, esto es sencillo. Mira, es tan sencillo, por eso hay un desconocimiento muy amplio Sí. de muchos sectores y particularmente la parte técnica. Esto es sencillo. Cuando tú inyectas la gasolina, tienes un inyector que te explicaba hace un momento. Tú lo que haces es que en este caso gasificas un líquido, digámoslo así, atomizas un líquido, que eso es lo que hace en el sistema de inyección. En este caso, tú almacenas en un cilindro en el vehículo el gas natural comprimido y lo que hace es que lo trasladas a través de unos circuitos internos y en el mismo inyector, pues tú inyectas gas natural, en vez de gasolina, inyectas gas natural. O sea, no hay que hacer nada diferente. Lo que cambia, le colocas una computadora a bordo para, digamos, de alguna manera calibrar, por decir, la inyección del gas natural, porque digamos, las condiciones de pronto del gas natural son diferentes al de la gasolina, por razones mismas del combustible. Entonces, lo que hace es que sencillamente este aparatico te calibra, por ejemplo, los tiempos de inyección, la velocidad de inyección, es lo único para que sea eficiente el proceso de combustión. Pero entonces no hay más nada que hacer, es
totalmente sencillo. Un equipo de conversión es una cajita de este tamaño. Está el módulo que les comentaba electrónico, 2, 3 mangueritas y pare de contar. O sea, no hay ninguna cambio sustancial al vehículo. Que eso es muy, muy importante. Fíjate, aquí nos dicen que el gas natural es una excelente opción, por aquí nos comentan. También nos dicen, pues en la Ciudad de México ya los autobuses, la mayoría usan gas natural, que es lo que comentabas, Andrés. Hay varias líneas de transporte que están usándolo. Aquí también nos dicen que el gobierno del estado de Hidalgo está impulsando el tema de gas natural para su transporte público, que también es parte de lo que nos decías, que los gobiernos estatales también deben impulsar este tipo de tecnologías. Y pues bueno, nos preguntan que cuántas estaciones de servicio hay en México para gas natural o cómo va la expansión en este caso, Bueno, Andrés. yo se lo mencionaba hace un momento, en los últimos 20 años, perdón, pues realmente esto estuvo muy lento, la dinámica era muy, por todo lo que te mencionaba, no conocían el sistema, habían otras condiciones, no estaban dadas las condiciones. Hay 57 estaciones, o habían 57 estaciones a finales del año 2020, y como mencionaba, durante la dinámica del presente año, creemos, y después creemos, nos estamos construyendo y estamos en proceso de desarrollar más de 50 estaciones nuevas, lo cual quedarían más de 110, 107, 110 estaciones a finales de este año. Solamente están algunas en proceso, por ejemplo, ya de los permisos finales de operación por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a quien invitamos a que nos apoyen en este tema, por ejemplo, para masificar muy rápidamente este proceso. Igualmente, algunos procesos están de pronto en construcción, etcétera, pero ya realmente lo que mencionaba, estamos duplicando este año lo que se había hecho en 20 años. Entonces, sí es interesante. Ahora, en la página de la AMGNB, Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, pueden encontrar el mapa de estaciones, la ubicación exacta con dirección y todo ahí en nuestra página de la AMGNB. Entonces, yo creo que la información está y con mucho gusto la iremos actualizando en la medida que vayan entrando más estaciones, se van colocando en el mismo listado en la página de la AMGNB. Oye, Andrés, nos preguntan también que cómo se está comparando México en la evolución del uso del gas natural en vehículos frente a otros países de América Latina. Digamos, ¿en qué niveles se encontraría México? Mira, en estos momentos donde más está desarrollado, digamos, es, digamos, en Sudamérica, por ejemplo, es importante, el país por excelencia es Argentina, por ejemplo. Argentina tiene 50 años en esto y digamos que cerca de un 22% de todo el parque automotor de Argentina, por ejemplo, ya está con gas natural convertido. Entonces, digamos, eso es, digamos, excelencia por excelencia del país, inclusive a nivel mundial. Argentina es uno de los referentes mundiales, pero por ejemplo, países como Brasil, ha crecido de una manera dinámica. Yo les pongo un ejemplo, y Brasil también es un caso de éxito importante. Mira, Brasil en solo 8 años pasó de tener 150,000 vehículos a casi 2 millones de vehículos. Okay. Brasil llegó a ritmo de conversiones de 1,000 vehículos diarios, 30,000, 40,000 al mes. O sea, donde venían de 180,000, 150,000, cifra por ahí, se pasaron a casi 2 millones en solo 8 años. Ahora, ¿cuál es el mercado mexicano? 45 millones de vehículos. Si nosotros decidiéramos con apoyo federal, estatal, municipal y de inversión privada, caramba, esto lo podemos superar inclusive. Ahora, tenemos como AMGNB, hemos venido haciendo una dinámica hace varios años atrás y queremos promover que tan solo con un 10% del parque automotor del país podemos llegar a convertir 4 millones de vehículos en los próximos 10 años. Ese es un objetivo que tenemos, una meta que queremos alcanzar y eso generaría cerca de 4,000 estaciones de gas vehicular. Entonces, es la dinámica que traemos, es la dinámica que estamos mirando y que nos interesa mucho poder promover y con el apoyo de todo el gobierno federal, estatal, etcétera, pudiésemos llegar a este tipo de implementación en corto plazo. Fíjate que ahorita que comentabas América Latina y los casos de Argentina y Brasil, pues yo recuerdo que Argentina, por ejemplo, desde hace ya varios años ha estado impulsando muy fuerte el uso de estas tecnologías. ¿Qué podrías decir que hay o cómo poder llegar a esos números que tiene Argentina quizá en el corto plazo? ¿Qué le hace falta a México para poder alcanzar esos números? Bueno, yo te comentaba hace un rato, los fundamentales ya están dados. ¿Cuáles son los fundamentales? Uno,
tenemos un costo de combustible y gas natural, la molécula, muy bajo. Sí. O sea, un 10% de una molécula de gas natural es del 10 del valor que está la gasolina. O sea, 2, 3 dólares millón de BTU contra 20, 20 y tantos dólares millón de BTU de gasolinas, etcétera, y diésel. Primer punto importante, tenemos un gas natural muy bajo. Inclusive, ¿es importado? Sí es importado. De los Estados Unidos por ducto tenemos más de 22 puntos de inyección, lo cual tenemos un suministro garantizado. A pesar de que hubo hace poco una circunstancia excepcional que no pasaba hacía 20 años, pero tenemos 22 puntos de interconexión con los Estados Unidos por ductos. Primer punto importante. Segundo, vehículos fabricados directamente. Yo les decía, hoy en México están operando más de 13 o 14 marcas de vehículos globales con motores dedicados a gas de transporte público de pasajeros. En transporte de cargas es algo análogo. Tenemos por lo menos, conozco 4 o 5, como unas 5 o 6 marcas hoy de tractocamiones que están usando ya gas natural con motores de fábrica. Y de ahí sucesivamente se desprende el resto de miles de vehículos que están Ford, no sé qué, de otras marcas ya tradicionales que tienen fabricado. Entonces, ese es otro fundamental importante. Tercero, la infraestructura de servicio. La infraestructura de ductos, acuérdense que en México teníamos hace 4 o 5 años teníamos cerca de, no un poco más, pero teníamos 11, 12 mil kilómetros de ductos principales, hoy tenemos cerca de 20 mil. O sea, se duplicó y toda la parte del occidente del país, lo que son los estados de Baja California, los estados allá de Sonora, todo el occidente, Mazatlán, ya hay ductos de transporte, todo lo que es Chihuahua, se están interconectando con todo el país. Entonces, en esas regiones ya existe. Y ya se están montando las primeras estaciones que mencionaba en esas regiones. Entonces, ese es otro fundamental importante. Y digamos, ¿qué faltaría? Solo faltaría un pequeño empujón de parte de la Secretaría de Energía, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y de la Comisión de la CEA, que están trabajando en esto y estamos trabajando con ellos para buscar la manera y los mecanismos de facilitar las cosas. Y creo que hay una buena perspectiva de interés por este tipo de tecnología, lo cual nos faltaría un pequeño empujón de parte de las autoridades federales para masificar este tipo de iniciativas. Entonces, creo que estamos a puertas de un boom, como pudo pasar en Brasil, Dios mediante, o por ejemplo también países como Perú, como Colombia, el mismo Bolivia, un país pequeñito, pero que se masificó de una manera importante porque hubo interés del gobierno central en promover este tipo de alternativas, repito, económica, ecológica y segura, que no hemos hablado de la parte de seguridad. Sí, fíjate que sí, justo nos están aquí comentando en redes que qué tan seguro es el uso del gas natural en los vehículos. Es que fíjate que me imagino que mucha gente tiene la percepción de que pues el gas, el uso del gas doméstico, ¿no? Que de repente lo usas en estufa, etcétera, pues obviamente tienes ahí un proceso de combustión que probablemente sea muy diferente al que se usa en el vehículo. Entonces se queda uno con la duda de que, bueno, oye, ¿y esto no habrá fuga, explotará, etcétera? ¿Qué tan seguro es el manejo del gas natural en vehículos? Mira, me está dando dos temas interesantes que bueno que me lo toca. Mira, el primer tema es, el gas LP es como decir gimnasia, confundir la gimnasia con la magnesia. Son dos cosas diferentes. El gas LP es gas licuado del petróleo, que es gas propano. Gas natural es gas metano. Son combustibles completamente diferentes, aunque se parecen igual en el nombre, gas. Gas propano y gas natural son completamente diferentes. El gas propano se maneja en unas condiciones diferentes que se manejan, por ejemplo, a nivel son líquidos, y bueno, tienen unas condiciones diferentes y es el combustible tradicional de México. Es diferente al gas natural. Ahora, en la misma combustión que te hace una cocina, el gas natural vehicular es el mismo gas, no hay ningún cambio. O sea, el gas natural que tú lo usas en la cocina, lo usas en una panadería, lo usas en una gran industria y lo usas en el vehículo. O sea, es el mismo gas. Pero yo lo primero que quiero hacer es diferenciar entre el gas propano, porque tradicionalmente hemos manejado en México el 92% del consumo doméstico, por ejemplo, es propano. Entonces hay grandes accidentes y explotan las famosas pipas. Nosotros no manejamos pipas. Nosotros, porque el gas natural fundamentalmente viene por redes, por ductos. Por eso mencionaba, aunque ya tenemos las nuevas tecnologías de llevarlo por ruedas, pero ese es
digamos, una nueva alternativa, pero los temas de seguridad, las normas internacionales que traemos con los equipos y toda la instrumentación y todos los elementos de este tipo de tecnologías son de primer nivel, porque nosotros manejamos, eso sí, alta presión. Entonces, los equipos son muy seguros, con normas internacionales muy estrictas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que tenemos en muchísimos años, ustedes no escuchan accidentes de gas natural, porque también me tengo a decir algo, somos un sector aplicado. ¿Y qué es aplicado? Nosotros cumplimos muy bien, muy estrictamente las normas, y las normas son estrictas con nosotros, entonces cumplimos las normas. Entonces, es importante aclarar eso porque no somos el gas propano, somos gas natural, que es gas metano, y sí tenemos normas. De hecho, en México tenemos ya la norma 010, por ejemplo, para construcción de estaciones, que está vigente, la norma 010 ASEA, o la norma 011, que también es ASEA, la cual va a cambiar ahora a la norma 234 de la Secretaría de Economía. Entonces, ya existen, y otra serie de normas más, pero ya existen normas mexicanas, las cuales nosotros cumplimos estrictamente. Y finalmente, en este tema hay algo importante. Nosotros no somos, no, o sea, en este tipo de negocios no existe el huachicol, porque nosotros sí tenemos que estar conectados a ductos, y esos ductos están muy controlados, como ustedes bien saben. Entonces, no hay forma, porque nosotros nos toca conectarnos con los distribuidores, que son compañías suficientemente estrictas para controlar ese tema. Entonces, no existe huachicol, que es una gran ventaja que traemos, y digamos un tema que aparte de la seguridad física, es la seguridad en el manejo del combustible. Entonces, sí es importante mencionar esto para la audiencia en Sí, general. no, no, totalmente, Andrés, creo que esa parte es muy importante, justamente también para evitar, pues con el huachicol, un mercado ahí inseguro, un mercado negro que pudiera, o que por lo menos lo estamos viendo en un mercado paralelo al de las gasolinas, ¿no? Que ahí sí, pues hay un mercado negro, importante, justamente por el tema del huachicol, bueno, lo que aquí en México se le conoce como huachicol, a esa perforación de las pipas, ductos, etcétera, de Pemex. Aquí nos preguntan, Andrés, que cuánto cuesta, a lo mejor ya lo habías comentado, pero igual si lo pudiera repetir, ¿cuánto le cuesta a un cliente el convertir cada autobús o cada taxi? Mira, usualmente yo lo voy a llevar a ahorro por sustitución. Con 7 meses, 6 meses, entre 6 y 8 meses de ahorro, tú pagas tu conversión. Entonces, por ejemplo, una conversión puede estar por el orden de los 30 o 35,000 pesos. Pero si un taxista, una cuenta rápida, un taxista que consuma 500 litros mensuales, a 20 pesos son 10,000 pesos. Pasa a gas natural y son 5,000 pesos de gas, y le quedan 5,000 pesos. ¿Cierto? Sí, Esos 5,000 pesos, en cuanto, en 6 por 5, 30, en 6 meses de ahorro, pagaron la conversión. Ahora, las compañías que financian te dan 2 años. Entonces, ¿qué está pasando? La gente se ahorra 5,000 mensual, uh-huh. aporta, un ejemplo, 2,000 o 2,500 mensuales de su cuota de equipo y le quedan 3,000. Todos ganan. Así de sencillo. Entonces, realmente, evidentemente, pues que si el vehículo es mayor, pues ya la conversión vale más, pero tiene mayor consumo, tiene mayor ahorro, etcétera. Y así Claro. sucesivamente, pero conceptualmente es eso. Va muy proporcional al tamaño del vehículo y también al uso del vehículo, ¿no? Qué tanto lo utiliza, sobre todo para este tipo de actividades, que sí, definitivamente tienes ahí un ahorro muy importante. Y más ahorita que el tema de los combustibles se ha disparado aquí en México, las gasolinas han subido bastante rápido y pues sí tienes ahí un impacto que a lo mejor con el gas natural pues no lo tendrías, ¿no? Y tendrías ahí una diferencia muy importante. Déjame hacer otro comercial. Les comento aquí al que nos están siguiendo en redes, se acaba de cerrar esta dinámica para los kits. De todas formas, en unos minutos vamos a dar a conocer a los ganadores, para que los que entraron a esta tómbola virtual, para que nos digan quiénes son los ganadores. Regreso, Andrés, ahora sí, en este breviario comercial aquí. Oye, Andrés, y en tu experiencia, ¿cuáles son las armadoras que ya están trabajando a nivel internacional directamente a vehículos particulares? Porque nos preguntan aquí también bastante, ¿qué pasa con los vehículos particulares? ¿Quiénes ya están trabajando ya de manera de fábrica autos a conversión con gas?
Yo te puedo decir que todas, todas. Tienes carros Ford, tienes carros GM, tienes carros italianos, todas las marcas europeas, todos tienen gas. Realmente, te puedo decir, todas las marcas tienen ya gas, vehículos a gas natural. En cuanto a vehículos particulares, en vehículos pesados de transporte, bueno, aquí la fábrica por excelencia de nuestros amigos de Dina Camiones, por ejemplo, que han sido unos Sí, pioneros. Caramba, a ellos les tocó duro abrir trocha con machetes muy fuertes, porque lo que decía, no existía la conciencia, el conocimiento, entonces les tocó muy duro, les ha tocado muy duro. Pero también hay otras fábricas, ya están entrando otros fabricantes, Volvo, etcétera. Están entrando la gente de tractocamiones, sí están entrando muy fuerte. Scania, por ejemplo, está entrando muy bien sí. en parte de autobuses también, en parte de camiones, y otras marcas, Sinotruk, ya son marcas chinas que están entrando acá a México en tractocamiones o inclusive en autobuses. Pero sí, hay muchísimas marcas. Yo te puedo decir que todas, o casi O todas. casi todas, Sí, casi sí. todas. Fíjate que a mí me tocó una experiencia en Michoacán. Pido un Uber y llega un Peugeot, creo que era 208, y nos subimos y justamente veníamos platicando del tema de las gasolinas. Me dicen, no, pues yo no estoy sufriendo por eso porque mi auto es gas natural. Dije, ah, ¿en serio? ¿Cómo crees? Y la verdad es que pues es un auto normal, no le ves ninguna diferencia, no hace ningún ruido extraño, no, pues camina muy bien, desbocó muy bien, porque ya le dije, apúrale porque tengo que llegar al aeropuerto, o sea, la verdad es que no, y sí, lo que sí me dijo el conductor es, pues, yo sí tengo un ahorro importante por el combustible, o sea, eh, no estoy sufriendo lo que están sufriendo ahorita con los que compran la premium, la gasolina premium, que llegó hasta 25 pesos, ¿no? Yo ahorita no estoy teniendo ningún problema de esos. Y creo que sí, pues efectivamente pues es una alternativa muy, muy buena, eficiente y sobre todo segura, como comentas, ¿no? Mira, hay algo interesante que me recordaste ahora, el tema de los motores dedicados, es el ruido. Tú has visto Sí, lo que suena, por ejemplo, un motor de diésel, pa, 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 parecen unos tractores, ¿sí? Y colócate al lado un motor a gas natural dedicado, no suena. sí, no suena, no, no, no Entonces, suena. ¿qué te indica eso? Muchas cosas te indican. Entonces, pues, además es un factor importante en el ruido, por ejemplo. Igualmente, la vibración, o sea, hay tantas cosas que te indicarían a ti, oye, un motor que no suena o que no es tan... Sí, Caramba, claro. algo bueno trae. Entonces son cosas como esas que también el tema del ruido es importante, la contaminación auditiva, por ejemplo, también se minimiza. El material particulado, que también es importante, aquí no existe material, cero material particulado, que sí tiene el diésel, por ejemplo. Entonces, digamos, hay tantas ventajas ambientales porque no hay material particulado, todos los gases de efecto invernadero se van prácticamente a cero, como te comentaba, porque combustión es casi completa. CH4, un carbono, 4 hidrogenos, se combustió y ¡boom! Vamos. Claro. Entonces, tú le pones un pañuelo blanco atrás de un vehículo dedicado a gas natural y no se contamina. Ponle ese mismo pañuelo en el exhausto de un autobús y inmediatamente queda No, negro. bueno, El hollín, el gas natural no. ¿Qué te indica eso? Pues contaminación. sí, Entonces, por supuesto. adicionalmente, entonces sí es importante, por eso insistimos tanto, somos pro ecológicos, somos pro México, caramba, y nos interesa mucho divulgaciones como la tuya, Hugo, Mateo y Julián, pues porque sí nos interesa mucho participar activamente somos parte de la solución, que eso es importante también mencionarlo. Nosotros no somos la única solución, somos parte de la Parte de la solución solución. y necesitamos que nos ayuden a poder promover nuestras iniciativas porque sabemos que son beneficiosas para millones de mexicanos. Sí, no, totalmente de acuerdo, Andrés. Creo que es una alternativa adicional, es una que puede funcionar, que está funcionando y que puede funcionar mejor en México sobre todo con la conciencia de los gobiernos, tanto estatales como federal, de promoverla. Ah, bueno, aquí hay una pregunta interesante y creo que hace mucho sentido. Ya ves que hace unos meses, a principios de año, alrededor de febrero, pues se tuvo el problema con el abasto de gas natural pues por el clima en Estados Unidos, nos dice que qué tanto riesgo puede haber, pues justamente para quien esté utilizando vehículos a gas natural si se presentan condiciones de esta naturaleza.
Mira, justamente esto tiene varias aristas y yo lo mencioné tangencialmente hace un rato. Hace 20 años no se presentaban este tipo de circunstancias excepcional. Perdón, hace 15 años, fue en el 2007, a finales del 2007 por un tema de terrorismo que hubo un ducto y tal, y en ese momento no teníamos redundancias, por ejemplo. Fue Sí, una circunstancia excepcional. En ese momento les comentaba, habían 11.000 kilómetros de ductos, hubo un terrorismo así en el 2007, en noviembre o octubre de noviembre del 2007. Entonces fue una circunstancia excepcional. Y como le mencioné, en los últimos 10 años, pues se duplicaron el parque, los ductos, lo cual ya hay redundancia, etc. Entonces, por ese lado, digamos que se mitigó ese tema. Ahora, pasó una circunstancia, en este caso muy particular, y es que por razones excepcionales, por el frío allá en los Estados Unidos, hubo restricciones. Pero ¿qué pasó? Hay cosas como, por ejemplo, ya estamos listos, un ducto, por ejemplo, de interconexión de la fuente de los Estados Unidos, de la costa oeste con la este, ya hay unos ductos, por ejemplo, que pueden en un momento dado, si los yacimientos de Texas, como pasó, se cierran, por decirlo de alguna forma, pues ya pueden haber algún ducto que puede interconectar de las fuentes de Arizona y de la parte oeste de los Estados Unidos, por ejemplo. Pero de otra forma, lo más importante es que ¿cuál es el consumo mexicano hoy? El consumo mexicano 8.5 BCF, de los cuales el 50% son CFE, el otro 25% la industria, un poquito más, y el otro 20 y tanto por ciento que es Pemex para reinyección, y solamente nosotros somos el 0.005, una cosa así, y el punto, caramba, y la parte doméstica el 1.2. O sea, con una pequeña, con un día, con una hora de apagar una térmica, nos dan gas para todo el sector de todo el país, en este caso. Entonces, realmente es un tema de definir claramente políticas, primero de asignación de prioridades en este tema, aunque hay que mirar los temas como el de balance de los ductos y tal, pero eso es manejable. Y por el otro lado, el tema es también el tema de la política de almacenamiento. Ya en este caso, pues existe para México una política de almacenamiento de pasar de 8 BCF, que son un día, a 40 BCF, que son, creo que son 6 o 7 días, o 5 o 6 días de almacenamiento. Ahora, yo pregunto, ¿cuánto fue los inconvenientes? No fueron sino 3 o 4 días. sí, Entonces, así es. la política que existe es una política para 6 o 7 días, 40 o 42 millones de BCF, 42 BCF, perdón, lo cual en un momento dado, con una política de almacenamiento, porque existen métodos y ya existen de pronto iniciativas, por ejemplo, que son hay unos pozos, por ejemplo, que ya están en desuso, tú puedes reinyectar y almacenar un gas, por ejemplo, para circunstancias como estas. Pero digamos, ya existe un plan, lo que pasa es que desafortunadamente es como cuando tú compras un seguro. No, compré un seguro y nunca lo usaste, caramba, qué bueno que nunca lo usaste. Pero Sí, para eso son los seguros. El día que así tienes es. un accidente, es que, pues ya existe ese plan, pero por alguna circunstancia está en el congelador, no ha avanzado, pero ahí está el plan. Entonces, si nosotros como política nacional tomamos la iniciativa de concluir ese plan que ya está en curso, hay intereses de inversiones privadas, pues que liberen eso y que permitan que los privados, o el mismo CFE, tengo entendido, tiene 2 o 3 proyectos de este tipo. Ahora, cada inversión de esta estamos hablando de 200 o 300 millones de dólares. Entonces, la inversión no es poca, pero te da una garantía de seguridad nacional en el energético. Entonces, sí hay formas de mitigar esa circunstancia excepcional, repito, excepcional. Y ya hay otros mecanismos que se están dando, otras circunstancias, como por ejemplo los ductos que ya están terminándose, que están en Ujú, proceso de pruebas, todo, ya están listos prácticamente. Entonces, circunstancialmente se dieron cosas en el momento menos indicado, pero ya claro. existen oportunidades de mitigar. Y pues también hay políticas de almacenamiento privadas. Tú puedes montar tu almacenamiento, pides un permiso y almacenas tu gas, por ejemplo. Entonces, sí hay mecanismos de mitigación teniendo ese campanazo. ¿Sí? Pero Claro, finalmente claro. sí fue circunstancial. Sí, sí, fue algo extraordinario realmente, ¿no? Pues Sí. Andrés, muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer platicar contigo sobre este tema del gas natural vehicular. Muy interesante, aprende uno bastante, eso sí. Y bueno, aquí tenemos a Mateo que como te dije, te tenía una sorpresa al final de la entrevista, de la plática. ¿Qué Ajá. nos tienes, Mateo? Pues aquí lo de la transformación, mira Andrés,
Económico, ecológico y seguro. Lógicamente está invertido ahí por la proyección que tenemos en pantalla, pero tenemos la transformación ahí que ha sido muy sencilla y muy clara tu explicación. Se entendió muy bien todo. Muchas gracias. Sí. Te la vamos a hacer llegar mientras electrónicamente y en la primera oportunidad te la enviamos físicamente, Andrés. Muchas gracias, caramba, la voy a marcar. Para que tengas un recuerdo aquí de autos en concreto. Muchas gracias, y Mateo. No, pues, al contrario, Andrés, espero que te guste. Si no te gusta, te doy la dirección de Mateo y para que le vayas a reclamar. Muchas gracias. Una Muchas sorpresa gracias, Andrés. grande. Pues muchas gracias y pues Oye, los invito a todos para este tema, realmente igualmente el Plan Nacional de Masificación que traemos como asociación, también le invitamos a toda la audiencia a que nos ayude, nos acompañe. Estamos tratando de desarrollar un Plan Nacional de Masificación justamente con el crecimiento de las estaciones. Estamos mirando el crecimiento de las conversiones con sí. toda la dinámica de financiación, de conversiones, de talleres, de mantenimiento, todo, para toda la infraestructura ya está lista para masificar este tema. Entonces, creo que estamos listos, estamos interesados, nos falta un poquito de apoyo final, el empujón final de parte de algunas De parte de entidades. los gobiernos. Ajá. Tony. Entonces, muchas gracias realmente por esta oportunidad, amigos, y pues toda la audiencia también muchas gracias por su presencia y qué les digo, pues estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Muchas gracias. No, al contrario, Andrés, muchísimas gracias por tu presencia. Te vamos a invitar pronto también para que pues, vayamos viendo cómo va el avance y también por si salen algunas dudas, igual volvemos a platicarlo. Pues amigos, fue Andrés Bayona, presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, GNL, GNC y Biogás, que tuvimos aquí la oportunidad de platicar con él. Y Andrés, muchísimas gracias. Te esperamos pronto aquí en Autos en Concreto. Muchas gracias y buen día. Saludos, feliz fin de semana a todos. Gracias, igualmente, Andrés. Pues amigos, llegamos también al final de nuestra dinámica del día de hoy. La verdad fue bastante interesante, movida también en tiempo real. Y pues bueno, ya tenemos a los nombres de los ganadores y los invitamos a todos a que pues, en nuestras redes sociales sigan justamente, puedan ver el video del sorteo, el sorteo virtual que se realizó. Y los ganadores son Tomás Kostner y Jacqueline Bárcenas, que también estuvo participando muy ampliamente en nuestra dinámica. Muchas gracias. Les vamos a mandar un mensaje personal para que tengan los detalles de la entrega de estos kits, que la verdad están muy padres, están divertidos, son de nuestros amigos de Jeep y Ram que nos hicieron favor de obsequiarnos estos kits para nuestra audiencia y pues con todo gusto, es un placer hacérselos llegar. Pues muchísimas gracias, Mateo, muchas gracias nuevamente, Andrés, muchas gracias por haber estado con nosotros. Julián, muchas gracias también que nos hizo favor ahí de darnos unos buenos tips para el fin de semana. Y nos vemos aquí la siguiente semana. Vamos a tener justamente también la siguiente semana en concreto contigo, a Yuri Sagorín, presidente de Canadevi Valle de México, ya con la conducción de Mariel Zúñiga, que nos va a dar a conocer pues qué está pasando justamente con el tema inmobiliario aquí en el Valle de México. Bastante interesante va a estar la charla, sobre todo por todo lo que se ha movido este sector rápidamente. Y vamos a tener un tema electoral, pues sí, sí es cierto, también en concreto contigo se está metiendo el tema electoral. Vamos a tener una plática con Desiree Navarro, candidata a diputada local por la coalición Va por México para la alcaldía de Coyoacán. ¿Y por qué con ella? Pues porque ha estado haciendo muchas cosas en tema a favor de las mujeres y como ustedes saben, en concreto y MULIF, hay un interés importante justamente por todo lo que se haga en tema a favor de las mujeres. Así es que no se lo pierdan este lunes a 19 de abril, primero a las 10 con Canadevi Valle de México y luego a las 10:30 con el tema político. Y nos vemos la siguiente semana también aquí en Autos en Concreto y muchísimas gracias también a todos los que nos comparten su información. Es un gusto también. Pues desde luego, Andrés, muchísimas gracias por tu participación. Este tema del gas natural nos encantó. Creo que también hubo muy buena respuesta del público. Esperemos que podamos seguir platicándolo a la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular. Muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana. Los saluda Hugo Loya. Gracias, Hugo. Hasta luego. Gracias, Andrés.